Buenos días, vamos a continuar con las clases del seminario. Para hoy teníamos previsto empezar a trabajar la decisión del yo en el proceso de defensa, junto con el escrito fetichismo. El primero de estos escritos, la decisión del yo en el proceso de defensa, fue elaborado por Freud en 1938-39, publicado de manera póstuma en 1940. Dicho sea de paso, el 23 de septiembre se cumplió el aniversario del fallecimiento de Freud en 1939. Bueno, mencionamos que para el abordaje de este escrito vamos a articularlo justamente con su antecesor, que en este caso nos estamos refiriendo a fetichismo. Es un trabajo elaborado en 1927. Y lo nuevo que vamos a encontrar en la decisión del yo, en el proceso de defensa, es justamente una reelaboración y extensión de lo planteado en fetichismo. Para los que cuentan con la edición de Amor Tuya Strachey en la introducción, justamente nos adelanta bastante de las conclusiones. Para los que pudieron acceder a ella, van a ver que Strachey ubica cómo Freud extiende las consecuencias percibidas o detectadas respecto del fetichismo o del texto fetichismo, ¿no? Dice que si bien en ambos escritos se considera de manera especial el fetichismo, la escisión que se produce ahí no es exclusiva de este, sino que en muchas otras situaciones en las que el yo enfrenta la necesidad de erigir una defensa. Bueno, y justamente esto último ocurre no solo en la desmentida, sino además también ocurriría en la represión. Eso es lo que se puede ubicar en la introducción, que ya justamente es un adelanto bastante fuerte respecto de las consecuencias y conclusiones que Freud encuentra. Bueno, decíamos que vamos a empezar a trabajarlo, y aunque nos pueda resultar algo banal, vamos a precisarlo. Escisión remite a separación, a división y a ruptura. Por ende, estamos hablando de una ruptura que padece el yo ante un proceso de defensa. Por otra parte, lo que vamos a destacar es que ninguno de estos escritos es un escrito extenso. Incluso a primera vista, si lo pensamos en lo imaginario, vamos a decirlo así, nos puede evocar que son fáciles o rápidos de leer. Pero bueno, lejos de facilitarnos las cosas, cuando los leemos nos enfrentamos o nos encontramos con un gran trabajo, porque Freud presenta conclusiones y elaboraciones de manera muy condensada. Entonces, por eso tenemos que ir leyéndolo bien detenidamente en su letra y a la letra. Mencionamos que el artículo sobre la escisión del yo en el proceso de defensa fue escrito en 1900, creo que al principio dije 1938, 1939, me equivoqué, es 1937, 1938. Esa es la duda que está respecto a este escrito. Y que fue publicado de manera póstuma. E incluso leemos que no se encuentra finalizado, ¿no? Hacia el final del texto nos encontramos con que no termina habiendo un cierre como suele hacer Freud con sus escritos, sino que nos deja, podemos decir, con la sensación de que algo sigue, de que no está todo dicho ahí. Otra cuestión que se destaca y que no puede dejar de llamarnos la atención es la honestidad de Freud en cuanto a la sorpresa y el asombro con el que lo escribe. Y esto es algo que aparece en los dos escritos también, ¿no? Respecto de la escisión, ¿qué dice? Comienza situando que no sabe si lo que va a decir es algo nuevo y sorprendente o algo ya sabido, familiar desde hace tiempo. Se inclina a considerar, empero, la segunda cuestión, ¿no? Pero es sorprendente cómo Freud ubica que está en la duda si se encuentra ante algo nuevo o ya repetido. Bueno, es justamente para detenernos y leerlo y prestarle bastante atención. O sea, no podemos, pensemos que estamos ante un Freud de 81 años más o menos, que luego de décadas de trabajo en consultorio de manera continua, ininterrumpida, de toda la producción teórica, de toda su elaboración,
de la pérdida de familiares, como hemos hablado en las distintas clases, de la Primera Guerra Mundial, bueno, y un montón de otros acontecimientos significativos. Entonces, si con todas estas consideraciones tenemos que nos encontramos con que Freud nos dice que está por decir algo nuevo, tenemos que leerlo muy detenidamente porque no podemos pensar que a esta altura de su vida sea fácil sorprenderlo, ¿no? Bueno, entonces, eso nuevo responde a algo. Vamos a tratar de pesquisarlo, de poder pensarlo juntos. Por otro lado, no podemos negar que al leer rápidamente los textos surge la sensación contraria, similar a lo que plantea Freud, ¿no? Si no estamos ante algo que ya fue dicho. Entonces parece que tanto Freud como uno mismo en la posición de lector nos vemos atravesados por una ambigüedad al respecto de esto escrito. ¿Es nuevo o repetición? Aclaro que por ello fui usando algunos términos que se encuentran en la traducción de Amorortu, pero también haciendo alusión también a algunos términos que aparecen en la traducción de Ballesteros. No hacen a la diferencia, pero no quería dejar de situarlos. A veces es un trabajo muy interesante comparar las dos traducciones, una porque es más precisa, nos estamos refiriendo a la de Amorortu, que es la traducción de Echeverry, pero la traducción de López Ballesteros y de Torres conserva también una forma de redacción que entiendo más cercana a la letra de Freud. La otra es más precisa, pero está también en la forma de redacción, es bastante más cercana. Con lo cual es un ejercicio interesante ir leyendo las dos traducciones en la medida de lo posible. Bueno, nosotros tenemos que ubicar que en fetichismo Freud articula el fetiche al complejo de castración y no solo a los elementos de la pulsión o a los términos de la pulsión, como fue planteado en 3 ensayos para una teoría sexual, donde lo que se destacaba entre pulsión y objeto no era una relación natural a priori, sino que una soldadura, o sea que se ligan a posteriori. Eso era lo que Freud fue ubicando, que ustedes seguramente ya han leído en otros momentos. Entonces, si entre pulsión y objeto no hay una relación natural, sino que hay una soldadura, no hay un instinto en el hombre, no hay una relación armónica y armoniosa entre la pulsión y el objeto, dado que no hay un objeto predeterminado. Y en esa obra justamente mencionamos que Freud ubica una sombra, ¿no? En esta obra de fetichismo. Nosotros por ahí lo decimos rápido y tal vez eso favorece que el asombro pase desapercibido, ¿no? Pero como dijimos al principio, Freud piensa el fetiche al comienzo de su teorización de una manera ligado a los términos de la pulsión, como desvío de meta, desvío de objeto, fijación y exclusividad, mientras que acá lo empieza a pensar a partir del complejo de castración. Entonces, teníamos que los ejes anteriores eran los necesarios o los requeridos para que el fetichismo sea pensado como perversión. ¿Qué podemos decir con cierta imprecisión que es una noción que no termina de marcar una separación tajante respecto de una noción psiquiátrica, podríamos decir, o de la psiquiatría, mejor dicho? En tanto el fetiche es planteado en relación a un objeto y a la perversión. Aunque para Freud el fetiche era el arquetipo o el modelo de construcción de todo objeto. ¿Por qué? Porque todo objeto es construido, no es natural y es un recorte. Pero entonces, aún en esa noción que, si bien tomaba distancia, ahora podemos plantear que no termina de distanciarse tajantemente, acá en fetichismo vemos que lo articula al complejo de castración y no solo a la amenaza de castración.
¿Cuál sería la diferencia, ¿no? El complejo de castración introduce la lógica de la castración y contiene la amenaza, mientras que la amenaza de castración se refiere solamente a la vivencia neurótica de la misma, ¿no? De la castración. Y decimos complejo de castración en toda su dimensión en tanto lo vincula con la palabra. O sea que la elección de objeto de ese hombre que nos presenta Freud en su texto se determina por una relación particular a la palabra. Y eso es algo nuevo. Hay una relación de lenguaje en ese fetiche porque justamente se detecta a partir de que se lo tiene que leer o entender en una lengua distinta o diferente al alemán. Entonces, lo que vamos a encontrar es que hay una relación a un hecho de lenguaje. Bueno, la primera pregunta que vamos a sostener es, fíjense que nosotros, por ello no lo especifiqué al comienzo, pero empecé hablando de la escisión del yo, pasé a fetichismo, volví a la escisión y ahora estamos en fetichismo. Bueno, justamente vamos a ir haciendo ese trabajo de ida y vuelta y por eso no vamos a hacer dos clases sobre esto. Vamos a hacer una primera parte que es esta y luego vamos a continuar con la segunda porque vamos a ir haciendo este trabajo de ida y vuelta. Bueno, decíamos que la primera pregunta que nos podemos plantear a todo este respecto es: ¿el fetiche es el objeto o es lo que determina la elección de objeto? Si leemos detenidamente vemos que en el primer párrafo de fetichismo Freud nos comenta que estudió cierto número de casos de hombres cuya elección de objeto estaba determinada por un fetiche, ¿no? Creo que incluso dice estudié analíticamente un cierto número de casos. Bueno, en este punto parece que el fetiche no es un objeto, sino que condiciona la elección de objeto. Inclusive, bueno, acabamos de precisar, no son pacientes, y menos pacientes que hayan consultado por ese fetiche o por esa cuestión, sino que eso aparece como algo secundario. En 3 ensayos, al decir de las desviaciones y de la exclusividad y de la fijación, parecía que el fetiche surgía como reemplazando al objeto y erigiéndose al fetiche mismo como objeto. Bueno, efectivamente hay algo de esto, pero nos agrega que es también lo que condiciona la elección de objeto. Y sobre esta mención que hacía de que surgió como algo secundariamente en la atención, lo podemos pensar y aclarar porque suele ser común que se plantee que la perversión y el análisis no van de la mano. Y efectivamente no suele haber análisis de la perversión. Entonces, la segunda pregunta posible es: ¿por qué Freud nos habla de que estudió analíticamente a estos hombres, ¿no? Y también reparamos en que no utiliza la palabra paciente y tampoco análisis, sino que tuvo la oportunidad de estudiar analíticamente. Bueno, a mí particularmente me quedan dudas del alcance con qué quiere decir con esa expresión, ¿no? Pero bueno, es una pregunta en todo caso que me formulo. Y sin forzar la letra de Freud, podemos decir que no se trata, justamente este estudio no se trata para levantar el fetiche como se levanta un síntoma, porque de eso justamente no hay queja, por eso no hay análisis, aunque sí puede haber un reconocimiento de cierta, vamos a decirlo así, con todos los reparos, de cierta anormalidad en esa elección, en esa posición. Pero justamente el sentido de su abordaje se va a ver hacia el final del escrito y en su articulación también con la psicosis y las neurosis. Bueno, volviendo al análisis del texto, decíamos que publica esto justamente porque llegó a un punto en el cual pudo extraer un común denominador de todos los casos de fetichismo. Y dice que ha comprobado que considera el fetiche como un sustituto del pene, pero no uno cualquiera, sino que el fetiche es el sustituto del falo de la mujer. Ahí entre paréntesis ubica de la madre.
en cuya existencia el niño pequeño creyó otrora, ¿no? Teniendo en cuenta, ¿no?, que líneas antes nos había mencionado que el fetiche está destinado a preservar el pene de la mujer de la desaparición. Y con esto, bueno, ya tenemos bastante material. Porque vimos que hizo un pasaje de pene a mujer, de pene a falo y de mujer a madre, y no son cosas equivalentes. Nosotros sabemos que si la mujer tiene pene es porque el niño cree que la madre tiene. Entonces, porque la madre es fálica, las demás mujeres también tienen pene. Y en la página siguiente a la que nosotros recién mencionábamos, nos dice textualmente la creencia del falo femenino. Creencia que se ve conmocionada por dicha percepción de la falta. Bueno, entonces, ¿por qué hay creencia inicial? Se lee luego la falta o una falta ahí donde nada falta. Tenemos el pasaje podríamos ubicar el pasaje del mito a la estructura, ¿no? De pene a falo y de mujer a madre. Si las mujeres o niñas tienen pene es porque hay madre fálica operando. Y esto ya es la lógica fálica. Si bien nosotros vamos a volver sobre este punto, queremos comentar rápidamente el caso que le llamó la atención a Freud, ¿no? Porque él, como dijimos con anterioridad, él sitúa claramente ahí un hecho de lenguaje. Bueno, se trata de un muchacho que originariamente era de habla inglesa, o sea que su lengua materna era el inglés, y luego se muda a Alemania, donde se olvida aparentemente por completo de su idioma materno, de su lengua materna. Y lo que determinaba la elección de objeto era una frase que, pero vamos a pronunciarla como podamos, glance of the nose. Espero haberlo dicho lo más correcto posible, que sería traducido desde el alemán como brillo en la nariz, pero que debía descifrarse en inglés, lo que sería entonces mirada sobre la nariz, glance on the nose. Glance es mirada en inglés. Bueno, el fetiche entonces era la nariz, dice, pero lo que determinaba ese elevamiento de la nariz a la categoría del fetiche es esta mirada, brillo sobre la nariz, ¿no?, que debía tener. Y Freud reconstruye el proceso modelo ubicando que el niño rehúsa tomar conocimiento del hecho percibido por él de que la mujer no tiene pene. Entonces, hay percepción de eso y el niño rehúsa tomar conocimiento. No es que no haya percepción, sino que rehúsa tomar conocimiento de la percepción porque se pone en juego la posibilidad de la propia pérdida, ¿no? O sea, rehúsa tomar conocimiento porque el hacerlo implica una concatenación de consecuencias y entre ellas poner en juego la posibilidad de la propia pérdida. Bueno, entonces así tenemos, o así nos presenta Freud, que esta percepción ha sido repudiada. También puede aparecer el término denegada o renegada. El término en alemán es Verleumdung. También espero haberlo pronunciado lo mejor posible, que puede aparecer traducido como repudio, desmentida o renegación, ¿no? Son las distintas traducciones con que puede llegar a aparecer, por supuesto, en las distintas ediciones y traducciones. Bueno, tenemos que estar atentos a que acá solo mencionó que la percepción de la falta de pene en la mujer ya produjo este efecto, ¿no? Y no dijo nada sobre una amenaza de castración propiamente dicha. Pero si seguimos leyendo, voy a hacer una referencia, dice Freud, ¿no? Adviértase ahora qué función cumple el fetiche y qué fuerza lo mantiene. Dice, el fetiche subsiste como un emblema del triunfo sobre la amenaza de castración y como salvaguarda contra esta. Además, le evita al fetichista convertirse en homosexual, pues confiere a la mujer precisamente aquel atributo que la torna aceptable como objeto sexual. Entonces, acá la misma percepción operó también como amenaza.
Pero en la escisión del yo en el proceso de defensa, mediante un caso clínico, sí menciona la amenaza de manera explícita. Y allí comenta, ¿no?, como una niñera reta a un niño que se estaba masturbando, ¿no?, que se masturbaba. Entonces, ¿qué quiero decir? Pasando en limpio. En fetichismo, que es del 27, acabamos de leer que una percepción sola funcionó como amenaza, mientras que en la escisión del yo nos aclara que la amenaza sola sin percepción no produce efecto, como tampoco produce efecto la percepción sola sin amenaza. Entonces, eh, ¿cómo entender esta ambigüedad? O sea, quiero decir, ¿dónde está el atolladero? Que porque hay una diferencia entre estas escenas, entre percepción y amenaza. Es una diferencia que Freud ya sabía desde el 27 y en el 38 reaparece. Bueno, justamente podemos ubicar la clave de lectura, la encontramos en que en fetichismo no se trata de cualquier mujer, sino que se trata de la madre, es decir, de la madre fálica y no de cualquiera. Por eso, ahí, en ese escrito, la percepción sola ya pone en juego también a la amenaza. Si a la niña se le supone pene es porque hay una lógica que está sustentando dicha suposición, y esa es la lógica fálica. Entonces, que para ir finalizando, queremos ubicar justamente que ahí, cuando se trata de la madre fálica y de la madre, la percepción sola ya funciona también como amenaza. Pero ahí donde no se trata de la madre, es requerida dice Freud, la percepción con la amenaza, porque una sola sin la otra no produce ese efecto. Bueno, hasta acá era lo que queríamos situar para esta primera clase. Fuimos, como aclaramos para esta primera parte de la clase, fuimos aclarando que hemos ido y venido en los distintos textos porque los vamos a ir leyendo de manera articulada. Bueno, vamos a continuar el viernes en el Meet y seguimos. Gracias. Saludos.